Buenas noches a todos, ¿cómo están? Tengan buenas noches. Todos deben estar cansados. 9 de la noche hasta las 11 es un horario bastante complicado, difícil, ¿no? Para todos. Pero, pero así es, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo para, en el caso de ustedes, para terminar la carrera lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, y se beneficien de una vez de ser ya ingenieros, ¿no? Bien, vamos a continuar con los temas. Acuérdense que el jueves, perdón, tienen una tarea. Les pasé con su delegada una información para que les comparta. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra planificación del proyecto. ¿Ya? Vamos a ir avanzando de a pocos hasta terminar todos los temas que tenemos que ver en el curso, ¿no? Bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a abrir las diapositivas donde nos quedamos. A ver, un segundo. Bien, ya, esa es la diapositiva de unidad 1, parte 2. Habíamos estado viendo algo de esto hasta que nos quedamos aproximadamente por acá. Ahí está. ¿Ya? Y conversábamos sobre el ciclo de vida del proyecto, ¿se acuerdan? Hablábamos del ciclo de vida de los proyectos y que los proyectos en general inician y tienen un fin, ¿no? Todos los proyectos son así. A ver, un segundo. Aquí. ¿Ya? Pero hay algunas características importantes de los proyectos que tenemos que tener en cuenta para entrar a nuestro nuevo tema, ¿no? Que son los interesados. Cuando uno empieza un proyecto, o sea, del tipo que sea, hablando de nuestro sector, ingeniería, construcción, operación también podría ser, ¿no? En la etapa de operación también podría haber algún proyecto. Los proyectos inician normalmente con un nivel de inversión, con un nivel de costos, con un nivel de uso de recursos bastante bajo, ¿no? Es común, es normal en los proyectos tener menor inversión al inicio, ¿no? Y con el paso del tiempo, esa inversión, esa cantidad de recursos, esa cantidad de presupuesto se va incrementando hasta llegar a un pico, ¿no? En ese pico las inversiones empiezan a caer nuevamente, ¿no? Porque ya se va dando forma al producto que tenemos que entregar con el proyecto hasta llegar a la fase final, que es donde termina, ¿no? Termina, se cierra el total del proyecto, termina, ¿no? Y ahí lógicamente ya no hay inversión, ¿no? Ya se cierra el proyecto, se liquida. Entonces, esa es una de las características del ciclo de vida de los proyectos. Generalmente es así, ¿no? Como una campana de Gauss, como un sombrero. Si ustedes tienen que programar un proyecto, tienen que planificar un proyecto, dense cuenta que los gráficos de recursos, la inversión económica, todo va a tener esa forma. Siempre va a tener esa forma, ¿no? Así, ¿no? En campana, más grande en el medio, ¿no? Así. Otra de las características del ciclo de vida de los proyectos que hay que tener en cuenta es que
existen interesados, existen stakeholders que van a influenciar de alguna forma en el proyecto. Y esa influencia es mayor al inicio, ¿no? La influencia de los interesados al inicio es mayor. Por ahí hubo un comentario de ustedes, lo voy a leer rápidamente. Histograma, sí. Emil conoce, seguramente ha llevado en el curso de costos, imagino, ¿no? Entonces, les decía que la influencia de esos interesados al inicio es mayor, es mayor. Cualquier cosa que los interesados hagan es preferible detectarlo al inicio. ¿Por qué? Porque los cambios de los interesados, los cambios que te generan son menores, ¿no? Si el interesado dice, oye, falta hacer esto, ¿no? Ya bueno, los cambios que se tengan que hacer en el proyecto cuestan menos, son menores. Pero ¿qué pasa si va avanzando el proyecto y no identifiqué un interesado? Recién lo identifico a la mitad, ¿no? Entonces, ese interesado nuevo hace un requerimiento nuevo y de repente ese costo, pues, de ese interesado que no identifiqué su influencia, que no identifiqué su necesidad o sus expectativas, se vuelve carísimo y de repente ya el proyecto se vuelve inviable, ¿no? Y ya no se puede hacer. Caso suceden a diario, ¿no? Hay proyectos que quedan paralizados, pues proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Que aparece un interesado que no le gusta el proyecto o por tal razón lo paraliza, ¿no? Y si quiere hacerse un cambio, de repente ya cuesta mucho, que ya no es factible para la compañía que está operando, ya no es negocio hacer ese cambio, ¿no? Porque es demasiado alto. Entonces se paraliza el proyecto. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es eso, identificar a los interesados en, en esa etapa inicial de los proyectos. Hay que identificarlos, ¿ya? En esa etapa inicial es muy importante. Y en las etapas posteriores es cierto, ¿no? Están los interesados también, pero ahí ya nos queda gestionarlos, ir avanzando el proyecto, desarrollando el proyecto de acuerdo a lo que se ha descrito en el plan y ir obteniendo la aceptación, aprobación final por parte del cliente. Eh, Voy a hablar acerca de los interesados, porque es el siguiente entregable que ustedes tienen que hacer, no de esta semana, sino la siguiente. Los interesados. Habíamos adelantado algo la semana pasada, qué cosa eran los interesados. Habíamos definido que son todas aquellas personas o entidades, organizaciones, cuyos intereses pueden ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto, o tal vez ellos puedan afectar el proyecto, o sea, puede ser de las dos partes, ¿no? Pueden venir, las afectaciones pueden venir de las dos partes, sea de los interesados o del proyecto. Ellos son los stakeholders, también conocidos como stakeholders. Hay que identificar a todos los interesados desde el comienzo del proyecto. Hay que analizar cuáles son sus expectativas, ¿no? Qué poder tienen, qué influencia tienen sobre el proyecto. Interesados puede haber muchos, ¿no? Como los tenemos listados acá. El patrocinador, por ejemplo, es un interesado. El director de proyectos también. Los miembros del equipo que le acompañan, el diseñador, el ingeniero estructural, el ingeniero de producción, el topógrafo, todo su equipo de gestión, ¿no? Son interesados. El gerente funcional de la empresa también se convierte en un interesado. Los vendedores, proveedores, trabajadores, accionistas, los bancos, la comunidad,
los clientes, la prensa, el gobierno, la misma competencia de la empresa, se convierten en interesados del proyecto. Todos ellos son interesados. Entonces ustedes empiecen a identificar cuáles son los interesados de su proyecto. Ustedes tienen que hacer una relación de interesados, ¿ya? Y en el acta de constitución que ustedes están armando, también ahí hay una sección donde pueden colocar la lista de interesados. Vamos a ir colocando cuáles son los interesados del proyecto. Por ejemplo, si están haciendo un colegio, es por seguro que uno de los clientes es el Ministerio de Educación, ¿no? Uno de los interesados, perdón, es el Ministerio de Educación. Otro será de repente la municipalidad donde se desarrolla el proyecto. Otro interesado será la comunidad cercana, ¿no? Porque los padres de familia, los estudiantes que van a hacer uso de ese colegio algún día, ¿no? También se vuelven interesados. Entonces hay que ir identificando cuáles son los interesados de nuestro proyecto. Vamos a ir listándolos, ¿no? Vamos a ir listando a los interesados. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ir resumiendo hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Entonces, si yo quiero que mi proyecto tenga éxito, si yo quiero terminar mi proyecto, quiero empezarlo bien y terminarlo bien, quiero ganar dinero, quiero que me vaya bien, pues tengo que identificar a todos los interesados, conocer cuáles son sus necesidades, qué deseos tienen, qué expectativas tienen del proyecto. Y eso convertirlo en requerimientos, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos del proyecto? Lo que extraje de los interesados. Les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes están buscando un proyecto y el proyecto que están buscando ustedes, digamos, ya está hecho la ingeniería, ya está hecho el expediente técnico. Entonces, alguien ya se dio el trabajo por ustedes de identificar esos requerimientos de los interesados, ¿no? Pero si ustedes trabajaran en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Transportes y les toca hacer un proyecto desde cero, pues para construir una escuela necesitan identificar a la población, dónde se va a construir el proyecto, en qué área, a quién le van a comprar el terreno, ¿no? A quién van a afectar. De repente hay una familia ahí que necesitan comprarle su terreno para poder ejecutar ahí la escuela. Ese se convierte en un interesado, ¿se dan cuenta? Y tienen que ver cuánta gente vive ahí en la población, cuántos alumnos probablemente van a asistir a clases, proyectar, ¿no?, las aulas en base al crecimiento de la población de ese lugar, etcétera, etcétera. Tienen que ir reuniendo esas necesidades, expectativas que tiene la población. De repente la población dice, yo quiero un colegio pues con canchas de fútbol, de béisbol, con piscina, ¿no? Entonces hay que ir viendo todas esas expectativas que tienen, que reúnen, y de esa forma transformarlo en requerimientos para que así se diseñe el proyecto, ¿no? Entonces ustedes ya van a conseguir un proyecto que ya está diseñado, que ya tiene sus requerimientos listos. Entonces no van a recopilar requerimientos, pero sí van a identificar quiénes son los interesados de ese proyecto. Entonces van a hacer el listado de esos interesados, ¿no? Es bastante más sencillo. Cuando un proyecto empieza de cero, sí es un poquito más complicado. Entonces, acá hay que tener muy en cuenta, ¿no?, que es un proceso clave identificar a los interesados en las fases iniciales. Para hacer un análisis de interesados, hay que identificar los intereses, expectativas, como les dije, poder de influencia de cada interesado. Y por ello hay que hacer un análisis de esos interesados, ¿no?
Hay que identificarlos, hay que ver cuál es su rol dentro del proyecto, cuál es su interés, qué conocimientos tienen, qué expectativas tienen del proyecto, qué influencia tienen. Hay que entender que también pueden generar un impacto, ¿no? Hay que clasificarlos de acuerdo a eso, hay que evaluarlos, ¿no? Cómo pueden reaccionar frente al proyecto, ¿no? Hay que ver todos esos temas. Entonces, para ver todos esos temas, necesitamos manejar estas matrices, ¿no? Acá tengo la primera matriz, que es la matriz interés-poder, ¿no? Vamos a ir clasificando en base a su poder, en base a su nivel de influencia y sus intereses que tienen los interesados dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, habrán interesados que tienen alto poder, este poder lo voy a poner acá en la vertical, alto poder y alto interés, ¿no? Interés en la horizontal. Entonces, esos interesados que tienen alto poder, de alto interés y alto poder, poder vertical, estarán en este cuadrante, ¿no? Esos interesados hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que gestionarlos cuidadosamente, no hay que perderlos de vista. Acuérdense que tienen mucho interés por el proyecto y también tienen alto poder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Habrán interesados que también tienen alto poder, pero bajo interés, ¿no? Los que están aquí en el cuadrante 2. Esos interesados que, digamos, tienen alto poder, pero no les interesa mucho el proyecto, hay que prestarles atención, de todas maneras. Hay que mantenerlos satisfechos. ¿Por qué? Porque tienen poder. Pues. Y si no les prestamos atención, de repente cambian de cuadrante y se pasan al 1. De repente no nos conviene, ¿no? Entonces ustedes van a colocar acá eh, a sus interesados, van colocándolo, uno, dos, interesado tal, 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 tal. Acá también, ¿no? ¿Cuáles son los interesados que caen en el cuadrante 2? ¿Quiénes? El proveedor, no sé, el alcalde, lo van ubicando en qué cuadrante cae. Después habrán interesados que se encuentran en el cuadrante 3 y que tienen bajo poder, pero tienen alto interés, ¿no? Estos de acá, como tienen bajo poder, pero están muy interesados en el proyecto, entonces hay que mantenerlos informados. ¿Ya? A esos interesados, mantengámoslos informados. Después están los interesados que tienen bajo poder, bajo interés, en este cuadrante 4, que son interesados que no te generan problemas, ¿ya? Esos que están tranquilitos, no tienen interés, no tienen poder, pero sin embargo hay que chequearlos, hay que monitorearlos, porque estos de acá podrían cambiar de cuadrante, podrían cambiar de categoría, podrían decir, bueno, ahora pues quiero más interés, ¿no? Y pasan de un cuadrante a otro, ¿no? Y podría perjudicar tal vez el proyecto. Por eso, esta matriz no es que yo la haga cuando inicio la planificación del proyecto y la dejo ahí, no, sino que hay un proceso de control de interesados. Tengo que irlo gestionando en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y tengo que ir viendo cómo se van moviendo estos señores, ¿no? Tengo que irlo gestionando. Esa es la matriz poder-interés. Entonces ya ahí tienen dos cosas, el listado de interesados y la matriz poder-interés. Van dos cosas, luego voy a listar todo lo que tienen que hacer. Siguiente. Siguiente, tengo la matriz cooperación-impacto. Tengo la matriz cooperación-impacto. En la cooperación-impacto, esta matriz cooperación-impacto,
Es similar al anterior, ¿no? Solo que hay que identificar a los interesados que cooperan mucho, ¿no? Y a los que generan bajo o un impacto alto, ¿no? Hay que irlos identificando. Por ejemplo, a los interesados que cooperen mucho y generen un impacto alto en el proyecto, esos interesados son influyentes. A esos influyentes, porque cooperan mucho, hay que gestionarlos proactivamente, ¿no? No hay que perderlos, que participen más. Queremos que ellos contribuyan más, porque tienen alto impacto su alta cooperación. Habrán también otros interesados que tienen alta colaboración, pero que su impacto es bajo, ¿no? A esos hay que involucrarlos también, ¿no? Hay que involucrarlos en el proyecto. Habrán interesados que no colaboran, que no les gusta colaborar, pero que de repente sus decisiones, sus acciones generen un impacto alto en el proyecto. ¿Ya? Estos interesados que están en el cuadrante 3, deberíamos nosotros de tratar de que pasen a otro cuadrante, ¿no? Para que nos ayude a nosotros a, a que el proyecto tenga mejores beneficios, ¿no? Esos interesados que no colaboran, hay que comprometerlos, ¿no? A que puedan apoyar mejor el proyecto, tenerlos siempre comunicados para que se interesen más, ¿no? Para que colaboren más, de tal manera que el proyecto se beneficie. Y como siempre, habrán interesados que tienen baja cooperación y bajo impacto, entonces ellos son los que no generan problemas, pero sin embargo, pues hay que monitorearlos, ¿no? Hay que monitorearlos de todas maneras, ¿no? Entonces hay que listar también igual, ¿no? Poner acá en cada cuadrante en dónde pertenecen los interesados, en qué cuadrante pertenecen, en qué cuadrante van, los interesados que ustedes van identificando en su proyecto. De esa manera los van a ir clasificando. Es un trabajo que les recomiendo que lo hagan en equipo, o sea, en conversación con todos sus compañeros para que les pueda salir algo bonito y creíble, ¿no? Porque cuando uno analiza con otras personas, puede, puede tener más ideas, puede hacer una tormenta de ideas y sale algo mejor, un mejor análisis de lo que están haciendo. Les recomiendo que no se vayan a repartir estas matrices, no los hagan solos, sino háganlo en grupo, ¿no? Si lo hacen con todos su grupo es mejor. De esa manera lo analizan más, ¿no? Luego de listar quiénes son los interesados, ¿no? Van a ir definiendo, categorizando a cada uno de ellos. Esa es la matriz cooperación impacto, que es lo que tienen que hacer. Vayamos a la tercera, y la tercera es el modelo de prominencia, o también llamado este modelo según su preponderancia. En este modelo vamos a ver que hay tres atributos principales. Voy a cambiar de color para que pueda señalar. Hay tres atributos principales. El poder, que es la habilidad que tienen los interesados para influir sobre los entregables, sobre las actividades que se están desarrollando en el proyecto, ¿no?
Este es el poder. Hay otro atributo que es la legitimidad. La legitimidad es la autoridad y el nivel de participación que tienen los interesados. Y está el tema de la urgencia, el otro atributo, la urgencia. Acuérdense que hay gente, personas, entidades que necesitan todo en forma inmediata, ¿no? Que esperan una respuesta para satisfacer sus expectativas, sus necesidades, ¿no? Entonces quieren todo con urgencia, también lo hay. Entonces son tres atributos principales. Dentro de esos tres atributos vamos a definir algunas categorías, ¿ya? Categorías, prioridades de cada grupo de interesados. Y vamos a ir ubicándolos a los interesados. Por ejemplo, tenemos el interesado que está en la categoría 1, ¿no? Que solo tiene poder. Ese interesado que solo tiene poder lo llamamos el interesado inactivo. ¿Por qué inactivo? ¿No? Porque es un interesado que solo aparece cuando en el proyecto algo sale mal, ¿ya? Todos los interesados que solo tengan poder son los inactivos. ¿Quiénes son? Ustedes lo listarán quiénes son, ¿ya? Después está los que aparecen solo en la categoría 2, es decir, todo en este espacio, ¿no? Esos los llamaremos los discrecionales, ¿no? Los que están ahí participando con discreción, entonces a ellos sería suficiente si los mantenemos solo informados, ¿no? Cómo va el proyecto, los avances del proyecto, esto ha pasado, cuáles han sido los problemas, los vamos alimentando de información del avance del proyecto. A estos de aquí. Quienes se quedan tranquilos solo con esa información. Después está la categoría 3, que estos de la categoría 3 son las personas que quieren todo urgente, ¿no? Todo para ayer, ¿no? Esas son las personas que van acá, personas, entidades, organizaciones, ¿no? Que son los demandantes, ¿no? Estos de aquí. Después está los que se ubican en el número 4, que serán los dominantes. ¿Por qué dominantes? Porque tienen poder y tienen autoridad, ¿no? Entonces ellos son los dominantes. ¿Quiénes son? Con esos dominantes hay que ver muy bien que se esté cumpliendo con sus expectativas. Acuérdense que tienen poder y tienen autoridad, ¿no? Pero no tienen urgencia. Así que de repente no es necesario atenderlos tan deprisa, ¿no? Porque no tienen urgencia. Estos que están acá, en 4. Después están los peligrosos, los que están en el número 5, es decir, los que tienen poder y a su vez quieren todo urgente, ¿no? Quieren todo urgente. De repente, si como tienen tanto poder y no les entregas a tiempo, no te aprueban nada. ¿Ya? Esos son peligrosos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con ellos. Después está el 6, los que están en la categoría 6, que son los dependientes. Ellos no tienen poder, pero acuérdense que tienen autoridad y necesitan las cosas urgentes. ¿Ok? Entonces ellos de repente hay que gestionarlos bien, con amabilidad, ¿no? Porque nos podrían causar problemas si es que se alinean a otro grupo de interesados, ¿no? Entonces hay que tratarlos bien. Y por último están los críticos, esos que tienen poder, los que tienen autoridad y los que tienen urgencia. Esos son los críticos que se van a encontrar aquí en el centro. Ustedes mismos van a definir cuáles son esos interesados críticos, que tienen poder, urgencia y autoridad. Son los críticos. Hay que prestar mucha atención cuáles son las necesidades de esos interesados, que son los que pueden definir
si un proyecto tiene éxito o no, ¿no? También. Entonces, mucho cuidado con este grupo de interesados. Mucho cuidado. Entonces ustedes, voy a empezar a hacer el listado, qué es lo que tienen que hacer. Voy a ir listando acá en el chat. Uno, la lista de interesados, que ya la tienen del acta de constitución. Segundo, la matriz poder interés. Tercero, la matriz operación e impacto. Y cuarto, el modelo de prominencia. Ahí van 4 tareas que ustedes tienen para la semana 3. No es para esta semana, es para la semana 3. 3 tareas. ¿Ya? Igual yo voy a hacerle recordar a todos por intermedio de la delegada, ¿no? Hay estos entregables para la semana 3. Bien, entonces hasta ahí tenemos que ir nosotros construyendo nuestro análisis de interesados de nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta que nuestra organización está por desarrollar un proyecto. Ustedes como estudiantes están formando una organización, vamos a pensarlo así, que ustedes están siendo una empresa que va a desarrollar un proyecto, que lo están planificando. Entonces, una organización tiene mucha influencia sobre los proyectos. Los proyectos son una partecita de la organización. Una organización vive de proyectos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que un proyecto puede ser afectado por el nivel de madurez de la organización. Si una organización, los trabajadores llegan tarde, los trabajadores roban, los trabajadores hacen malas cosas, los proyectos se van a ver afectados. Si en una organización el director de proyectos es coimero, si el dueño de la empresa es corrupto, paga para ganar proyectos, ¿proyecto cómo va a quedar? Se va a afectar, ¿no? Porque el nivel de madurez no es el correcto. Si una empresa no paga sus impuestos a tiempo, no paga a sus proveedores, no está madura en ese sentido, igual lo va a ir afectando a los proyectos que tenga, ¿no? Entonces, las empresas necesitan madurar, necesitan tener un buen sistema de gestión de proyectos, asimismo necesita tener una buena cultura y estilo para gestionar, para trabajar en cada proyecto que tenga la empresa. Necesita tener una buena estructura organizacional donde cada uno conozca cuál es su rol, ¿no? Conozca qué es lo que le toca hacer, cuál es su responsabilidad dentro de la organización y dentro de cada proyecto que esté participando, ¿no? Eso es necesario. Y algunas empresas que han alcanzado un buen nivel de madurez son las que tienen una oficina de gestión de proyectos, una PMO también le llaman. Entonces, esas empresas que tienen una PMO, una oficina de gestión de proyectos, normalmente han alcanzado un buen nivel de madurez. ¿Ya? Existen así. Pues es muy importante por eso qué tan madura es una empresa y cómo afecta esa estructura organizacional. La cultura y estilo de la organización depende de todos los que participan dentro de la organización, desde el gerente general hasta
la última persona, ¿no? Hasta el personal de limpieza de la organización, son los que van a afectar a cómo se manejan las cosas dentro de la empresa, dentro de los proyectos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, muy en cuenta. Existen varios tipos de estructuras organizacionales. Nosotros vamos a armar una estructura dependiendo de nuestra estrategia de negocio, digamos. En realidad, cada empresa arma su estructura dependiendo de cuáles son sus fines, dependiendo de cuál es su visión, su misión, cuál es la estrategia de la organización. Dependiendo de eso, cada empresa va a montar su estructura de negocio, ¿no? Cómo quiere organizarse. Entonces, hay tres estilos que les voy a presentar ahorita. Uno es el funcional, ¿ya? Este es el funcional. Tenemos al matricial y tenemos al orientado a proyectos. Tres estilos diferentes. Algunos señalan que el funcional más el orientado a proyectos nos bota a la matricial. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, cada uno de ellos tiene sus desventajas. En algunos será a veces mejor aplicarlo a una organización y en otros casos no. Va a depender de qué es lo que esté buscando la organización, ¿ya? Cada una de ellas tiene sus propias características. Cada una de ellas posee de repente una característica donde le da más poder o menos poder al director de proyectos. Entonces vamos a ir viendo estas tres para que ustedes puedan armar su estructura organizacional, ¿no? Ustedes la van a armar de acuerdo a lo que ustedes escojan como proyecto y más o menos por ahí, por ese camino van escogiendo cómo van a estructurar su organización. Voy a abrir otra diapositiva donde se ve más clara, o acá se ve bien. Sí, acá se ve regular. Ahora vamos a verlo acá. Por ejemplo, en una funcional, en una organización funcional, existe pues un directorio, una gerencia general, y debajo puede existir todas las gerencias habidas y por haber, ¿no? Como la gerencia de ingeniería, la gerencia de marketing, la gerencia de finanzas, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de producción, la gerencia de logística, etcétera, etcétera. Y debajo de cada una de ellas, pues sus otras áreas, ¿no? Debajo del de producción habrá, por ejemplo, un jefe del proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, etcétera, etcétera. Y cada área tendrá su gente, ¿no? Esa es una funcional. Cuando la estructura está organizada de acuerdo a las funciones que se van desempeñando dentro de la organización, ¿no? Esa es la funcional, donde ustedes encuentran la organización partida en lo que la empresa hace, en todo lo que la empresa hace, ¿no? Donde ustedes pueden ver fácilmente las funciones. Así es la funcional. Normalmente, claro, acá dice VP, vicepresidente, ¿no? Pero normalmente son gerentes, ¿no? Gerente de ingeniería, gerente de marketing, gerente de producción, gerente de logística, de administración, de recursos humanos, de contabilidad, ¿no? Y todos los gerentes que pueden existir dentro de la organización funcional. De repente esta tiene algunas desventajas, también tiene sus ventajas, lógicamente, ¿no? Una de las desventajas podría ser que esta gente que está participando por acá, ¿no? Poco o nada sabe de gestión de proyectos, ¿no?
que más son funcionales. Entonces, podría ser una de las desventajas. Y si tengo acá un director de proyectos que está viendo un proyecto X, ese director de proyectos tiene baja autoridad, bajo poder de decisión para su proyecto, porque encima de él tiene pues un gerente de producción, ¿no? Y así cada director de proyectos tiene bajo poder, bajo autoridad. Así puede funcionar una estructura de este tipo. Después tenemos la organización que es orientada a proyectos, ¿ya? Hay organizaciones que también son orientadas a proyectos. ¿Cómo están descritas esas organizaciones? ¿No? Tenemos de nuevo un comité directivo, un director ejecutivo, un gerente general arriba, en la cabeza, y debajo de él todos los directores de proyecto que existan por cada proyecto. Por ejemplo, puedo tener acá el director del proyecto del edificio en Miraflores, por acá el director del proyecto del edificio en Lince, por acá tengo un director de proyectos de un edificio en Comas, ¿no? Entonces, mi organigrama está escrito en base a la cantidad de proyectos que tengo. Y por acá, lógicamente, mi área de recursos humanos, finanzas, contabilidad, todas las áreas de apoyo. ¿Qué pasa en estos proyectos, en estas organizaciones, perdón, que son así? Tienen ventajas, pero también tienen desventajas. Una ventaja, por ejemplo, acá sería que el director de proyectos tiene mucho poder sobre su proyecto, ¿no? Sobre sus recursos, sobre la toma de decisiones, tiene mucha autoridad, porque de él solo depende el director ejecutivo. Antes había un gerente funcional, acá no, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Uno de los problemas acá es que si el proyecto acaba, toda esta gente desaparece. Entonces, toda esta gente que yo pude formar en la empresa, que pude capacitar, que pude invertir en darle estudios, en pagarle un curso de capacitación, lo pierdo, ¿no? Pierdo la organización porque no tengo pues cómo mantenerlos. Así que estas personas de acá se pueden ir a la competencia, pueden ir a trabajar a otro lado. Igualmente el director de proyectos, ¿no? Si la organización ya no tiene proyectos, se puede ir. Algunas veces conviene tener este tipo de organización, por ejemplo, en épocas de crisis, de un país sin proyectos, de un país en que las cosas no andan bien, en el tema de desarrollo de obras, ¿no? De repente a una organización le conviene tener este tipo de estructura para solo tener gente si es que hay proyectos, ¿no? Si no hay proyectos, chao, ¿no? Entonces se quedan solo los que están participando. Pero esa es la principal desventaja, como les menciono, ¿no? Que se pierde pues el expertise, ¿no? Y acá no solo estoy hablando de personal profesional, sino también de obreros, ¿no? Porque tenemos obreros en los proyectos que se vuelven expertos en algo, pero de repente no hay proyectos y se tiene que buscar, ¿no? De repente uno que era experto en armado de acero, se va a trabajar en otra cosa, en concreto, en carpintería, porque no hay, ¿no? Y necesitan trabajar. Igual el tema de los ingenieros. De repente acá me desempeñaba como ingeniero de valorizaciones, de costos, y tengo que bajar, pues, ¿no? Ser ingeniero de calidad de repente, ¿no? De asistente en otro proyecto de otra empresa. Entonces, es una de las desventajas de este tipo de organización, ¿no? Pero va a depender en qué circunstancias me encuentro, ¿no? De repente, como les digo, en una época de crisis podría servir que cambie mi estructura organizacional en forma temporal. Y
voy a ir a la fuerte. Y después está la organización matricial. Y voy a describir a la fuerte, la matricial fuerte, porque hay la débil, la balanceada. La organización fuerte, la organización matricial, podríamos decir que es una mezcla entre la funcional y la orientada a proyectos, con ciertas ventajas. Funcional y ciertas correcciones de la orientada a proyectos, ¿no? Es una mezcla de ambas. En el que hay igual, ¿no? Un comité, un director, un gerente general en la cabeza y sus gerentes funcionales, ¿no? Por ejemplo, acá podría estar el de edificaciones, el de carreteras, el de obras hidráulicas, ¿no? Y acá el área de directores de proyecto. ¿Qué pasa en esta situación? En esta situación también tiene pues sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque imagínense que se forma un proyecto, aparece un proyecto de edificaciones, ¿no? Entonces se nombra un director de proyectos con mucho poder de negociación, capaz de negociar con los gerentes funcionales y capturar a los mejores recursos de cada área para desarrollar su proyecto, ¿no? Una de las desventajas que hay aquí es que, por ejemplo, esta persona de aquí tendría dos jefes, ¿no? Tendría como jefe al gerente funcional y al director de proyectos. ¿Qué pasa si en cierto momento ambos encargan una tarea a esta persona? Esta persona se va a ver en la necesidad de atender bien y rápido a ambos, ¿no? Entonces entra pues en un proceso de decisión, de decidir a quién atender primero, a quién le doy prioridad. Entonces hasta podría dejar de atender a uno de ellos y se crea un conflicto. Entonces eso es una de las desventajas. La comunicación no es tan directa, hay dos jefes y no funciona en forma efectiva de repente ahí el tema comunicativo, ¿no? Algunas de las ventajas es que los directores aquí en este tipo de organización sí tienen alto poder y las personas también pertenecen a un área, ¿no? A las que pueden regresar y a las que además tienen una línea de carrera definida para poder eh, crecer en forma profesional, ¿no? Eso es una de las ventajas. Entonces, tienen ahí ustedes tres esquemas: eh, funcional, proyectizada y la organización matricial, para que ustedes escojan cuál de ellas van a estructurar para armar su organigrama. Entonces, ustedes lo que van a hacer es un organigrama, ¿ok? Van a armar un organigrama. Voy a listar acá. El 5 sería organigrama de la empresa y el 6 el organigrama del proyecto. Entonces, ¿cómo lo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer un organigrama de la empresa y un organigrama del proyecto? De repente ustedes en este momento están dudando, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a hacer un organigrama de empresa? ¿Cómo voy a hacer un organigrama de un proyecto? Entonces, lo que les estoy diciendo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a cerrar esto. Por ejemplo, ¿no? Tienen aquí
Ya. Por ejemplo, vamos a poner a la empresa, ustedes tienen la empresa ABC, ingenieros, ¿no? Tienen la empresa ABC y la empresa ABC tiene varias áreas de negocio. Voy a poner acá, por ejemplo, tengo el área de ingeniería, tengo el área de horas, horas, tengo el área de recursos humanos, tengo el área de finanzas, tengo el área de contabilidad, tengo el área de, puede haber también de logística, ¿no? De logística, puede haber el área de seguridad, ¿no? Seguridad, el área legal, etcétera. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer el organigrama de la empresa ABC, tomando en consideración lo que hemos conversado de las diferentes estructuras organizacionales, ¿no? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Y también tenemos que armar el organigrama del proyecto. Tendremos el proyecto X, lo que se llame su proyecto de ustedes, y ese proyecto X tendrá pues un gerente de proyecto o director de proyecto, ¿no? Tendrá un ingeniero residente de repente, o dos o tres, lo que tengan, ¿no? Un ingeniero residente, tendrá un área de producción, el área de producción, el área de calidad, ¿no? La calidad, de repente tendrá un área de oficina técnica, de repente tendrá un área de seguridad y medio ambiente, tendrá un área de logística también el proyecto, logística, tendrá un área de administración, tendrá un área de producción, ya dijimos producción, sí, acá, ya, tendrá un área de topografía, todo lo que tenga su proyecto, ya, todos los, los especialistas que están figurando en sus bases, en sus términos de referencia, en su expediente técnico que ustedes han encontrado, les va a servir para armar el, el, la estructura de su proyecto. Entonces tienen que tener en en su informe para la semana 4, tienen que tener sus dos organigramas. Organigrama de la empresa y su organigrama del proyecto. Los dos tienen que tener para la semana 4. Estamos quedando en la semana 4. O semana 3. No, semana 3, perdón. Semana 3, porque esta es la 2 recién, ¿no?
para la semana 3. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, mi consulta es por el lado de, en cada uno de sus cargos, tanto en el de la empresa y en el del proyecto, se tienen que colocar, aparte de los nombres de los cargos, se tienen que colocar los nombres de los especialistas. Solo de ustedes. O sea, por ejemplo, ponemos que el gerente de proyecto es Renato, ¿ya? Ustedes son 5, así que los 5 nombres de ustedes, del grupo, que aparezcan en alguna parte. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Entonces así van armando sus organigramas, ¿no? Usando algún software. Hay mucho software que les puede servir para armar el organigrama. Y por ahí hay el Visio, también está el mismo Excel. Algunos lo hacen hasta en AutoCAD. En cualquiera de los software que ustedes se pueden ayudar, realmente hay otros que no conozco de ustedes, ¿sí? Que les puede servir para armar organigramas. Bien, eso con respecto a los organigramas. Y ahora vamos a ver otro tema. Eso es para la semana 3, hasta la semana 3. Ahora vamos a ver el tema de la gestión del alcance, ¿no? Y este tema de la gestión del alcance les va a ayudar a ustedes a afinar un poquito lo que están haciendo. Todavía no les envío esta diapositiva. Yo creo que sí. Sí, sí les envié. Ya. Vamos a ir viendo el tema de la gestión del alcance. ¿Qué quiere decir la gestión del alcance? Esto les va a ayudar a ustedes a armar mejor lo que tienen en el acta de constitución, a definir mejor su alcance. Cuando yo hablo de alcance, me estoy refiriendo a un tamaño de trabajo, un tamaño de servicio, a un tamaño de producto que tengo que entregar. Y cuando hablo de gestión del alcance del proyecto, se realiza para que el director de proyectos, con todo su equipo, se aseguren de que se ha hecho todo el trabajo, de que se ha terminado todo el trabajo que estaba requerido para completar el proyecto. Ni más ni menos, solo el trabajo que se había requerido. Esa es la, la misión, digamos, que se debe cumplir con la gestión del alcance. Terminar todo lo que se había comprometido para realizar en el proyecto. Pero hay dos temas ahí importantes. Dentro de la gestión del alcance del proyecto hay dos definiciones importantes. Uno es el alcance del producto y otro es el alcance del proyecto. Son dos cosas distintas. Y esas dos definiciones deben aparecer en su acta de constitución de ustedes. Alcance del producto son las características, funciones que describen el producto o el servicio. En cambio, alcance del proyecto es otra cosa. Alcance del proyecto se refiere al trabajo que hay que hacer para entregar el producto o el servicio, ¿no? Con lo que se ha comprometido a hacer ese producto, ¿no? O sea, que tenga que cumplir ciertos requisitos, ciertos niveles de servicio, ciertas normas, ¿no? Eso es lo que se tiene que diferenciar, hay que tener en cuenta eso.
Le voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Suponiendo que nos encargan construir un colegio, ¿no? Vamos a construir un colegio. Entonces, si me dicen a mí, oye, define cuál es el alcance del producto, entonces voy a definir cuáles son las características del colegio que voy a hacer. Entonces diré, es un colegio de 5.000 metros cuadrados, tiene 20 aulas, ¿no? De 2 niveles, tiene 2 canchas de fútbol, tiene dos piscinas, ¿no? Tiene una sala de estar para profesores, tiene pizarras electrónicas, eh, es moderno, tiene, en fin, baños inteligentes, todo lo que tenga el colegio, lo voy describiendo, las características del colegio. Hasta puedo poner también que se van a construir con placas, ¿no? Con placas y pórticos. Se va a usar tipo de concreto 420 en las columnas, ¿no? Con aisladores sísmicos, etcétera. Describo todo lo que se pueda decir acerca del producto. Eso es el definir el alcance del producto. No lo confundan con cuando les digo defina el alcance del proyecto, ¿no? Es dos cosas distintas. Ahora, si voy a definir cuál es el alcance del proyecto de ese mismo colegio, ya no voy a decir lo mismo que dije hace un rato. Entonces, para definir el alcance del proyecto que es el colegio, ya tengo que decir qué trabajo necesito para construir ese colegio. ¿Qué tengo que hacer? Necesito pues firmar un contrato, ¿no? Necesito identificar quiénes son los interesados, ¿no? Habrá una población que son los interesados. Habrá que ver cuánta población hay, ¿no? Para ver el número de salones, ¿no? Habrá que ver si necesitan un camino de acceso o no. Habrá que determinar un cronograma de ejecución. Habrá que hacer un presupuesto, ¿no? Habrá que hacer una gestión para requerir o para usar todos los recursos que necesite, ¿no? Personas, materiales, maquinaria. Habrá que hacer todo un plan de calidad, ¿no? Controlar la calidad, hacer ensayos de calidad. Habrá que hacer todo una gestión de comunicaciones, informar a la entidad, al, al, al alcalde del lugar que está encargado de la obra, la entidad, del avance del proyecto, ¿no? De cómo van las obras. Habrá que hacer una gestión de riesgos, identificar los riesgos y además ir monitoreándolos y dando respuesta a esos riesgos. Habrá que tener un plan de adquisiciones, ¿no? Todo eso es el alcance del proyecto, todo el trabajo que tengo que realizar para que el colegio se pueda construir, ¿no? Ese es el alcance del proyecto. Entonces son dos cosas distintas. Generalmente cuando ustedes describen el alcance del proyecto es parecido para todos los grupos va a ser muy parecido, pero el alcance del producto sí es diferente para todos, ¿no? Porque todos no están haciendo lo mismo. Así que se deberían diferenciar ahí, en el alcance del producto. Bien, entonces, en la gestión del alcance tiene varios procesos. Uno de los procesos es planificar la gestión del alcance. Es decir, tengo que decir, antes de empezar el proyecto, de cómo voy a definirlo, quién lo va a validar, cuándo lo voy a validar, cómo se va a controlar el alcance del proyecto, ¿no? Porque pueden haber variaciones, ¿no? Cómo se va a controlar. También tengo que definir los requisitos, ¿no? Como les dije, hay que determinar, documentar, ver las necesidades, ¿no? De repente es un pueblito chiquito que no tiene tanta población, ¿para qué voy a construir una escuela tan grande? ¿No? Tengo que ver qué necesito, ¿no? Tengo que proyectar
cuánto puede crecer esa población. De repente se proyecta que no va a crecer mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito un colegio tan grande? ¿No? Tengo que ver eso. Entonces, pero también debe cumplir con todos los objetivos que tiene el proyecto. Definir el alcance. Ustedes, lógicamente, no van a hacer la recopilación de requisitos, ¿no? Dicho sea de paso, porque ya les estoy diciendo que ustedes están naciendo con un proyecto ya ejecutado de repente, ¿no? Ya tienen el expediente, ya tienen todo. Ya se definió los requisitos. Ya alguien hizo el trabajo por ustedes. No están empezando el proyecto de cero, ¿no? Eso ya lo tienen. Definir el alcance también está ahí, ¿no? Se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto. Y eso lo tienen que tener ustedes también en su acta de constitución. Tiene que haber un breve resumen del alcance del proyecto y el alcance del producto. También en este proceso vamos a crear el WS, también conocido como la EDT. La EDT o WS es una herramienta para descomponer el proyecto en partes pequeñas, en partes más pequeñitas que van a permitir que se pueda gestionar mejor el proyecto. Para eso uno descompone el proyecto en partes pequeñas. Hay un refrán que dice, la mejor forma de comerse un dinosaurio es a pedacitos, ¿no? Entonces, por eso, los gestores de proyectos recomiendan descomponer el proyecto en partes pequeñas para que nos sea más fácil manejarlo. Y esa es la herramienta de WS, que también ustedes van a crear su WS. Pero ese es para la semana 4. ¿Ya? Ese es para la semana 4. Pero ya vamos a ir tocando hoy qué es una WS, vamos a ir dando algunos alcances y vamos a entregarles a ustedes algunos ejemplos de WS para que creen el suyo. Normalmente los proyectos que se desarrollan en el Perú no son hechos con buenas prácticas de gestión de proyectos. Por lo tanto, es muy difícil que ustedes encuentren en su proyecto que han buscado, es muy difícil que encuentren un WS. Ustedes lo van a tener que crear. Si lo tiene el proyecto, bien, ¿no? Bienvenido. Si no lo tiene, ustedes mismos lo tendrán que crear. También está el proceso de validar el alcance. ¿Qué quiere decir validar el alcance? Validar el alcance es una formalidad que se le da a las aprobaciones que el cliente tiene que hacer del proyecto, del total del proyecto o de las partes más pequeñas que voy entregando, ¿no? Que voy entregando con anterioridad a la fecha de finalización. ¿Qué pasa en los proyectos públicos, por ejemplo, que son ejecutados por los contratistas, ¿no? Cuando un contratista termina la obra, el contratista agarra, termina la obra, lo que hace el contratista es escribir en el cuaderno de obra, ya terminé la obra, ¿no? Invita al cliente, al dueño del proyecto. El cliente forma una comisión de recepción de obra y esa comisión, que también está integrada por el contratista, van a la obra, miran la obra y chequean que el contratista haya construido, haya terminado el trabajo de acuerdo a los requisitos, a los requerimientos, a las normas, al expediente técnico aprobado, ¿no? Si hay alguna observación por parte del cliente, el contratista tendrá algún plazo para subsanarlo, ¿no? Y esos plazos están en, eh, en la ley, ¿no? En la ley de contrataciones con el Estado, en el reglamento, están los plazos. Entonces el contratista tendrá que levantar las observaciones.
Una vez levantada la observación o observaciones, el contratista otra vez invitará a la comisión, vendrán a mirar y si todo está ok, el contratista ya queda liberado, el cliente tendrá que recibir la obra, ya se formaliza la aceptación mediante un acta y el contratista tendrá que entregar todos sus dossiers de calidad, todos los planos ASBIL, todo lo que sea elaborado durante el desarrollo del proyecto, así como el cuaderno de obra, todo se lo entrega al cliente. El cliente se queda con toda la información. Y luego ahí se termina, el cliente recibirá la liquidación económica del contratista, se pagará y se terminará el proyecto. Pero es muy importante ese proceso de validar el alcance, ¿no? Es muy importante. Después, aquí tenemos el proceso de controlar el alcance, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a ir monitoreando cuál es el estado del proyecto y en base a qué, en base a qué comparamos, en base a una línea base del alcance del producto. Cuando uno empieza un proyecto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que mi proyecto sea solo construir 10 columnas. Bueno, yo empiezo con mi proyecto que son 10 columnas. ¿Qué pasa si voy avanzando el proyecto y me doy cuenta que además de 10 columnas se necesitan 15, ¿no? No 10, sino 15. Entonces faltan 5. Entonces hay que gestionar un cambio, ¿no? Hay que gestionar un cambio. Ya no sé, son 15 columnas. Faltan construir 5. Entonces habrá que gestionar con el cliente un cambio en la línea base. Ya no se puede medir contra 10 porque es necesario 15. Esos cambios, como los dije en la clase anterior, esos cambios pueden generar sobrecostos, pueden generar variaciones en el cronograma de ejecución. Entonces, hay que tener en cuenta que pueden afectar al proyecto y por consiguiente no puedo ejecutarlos hasta que el cliente los apruebe. Esos cambios los tiene que aprobar el cliente. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? En obra pública esos cambios, esas variaciones, se llaman adicionales de obra. Entonces, acá les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, hablando del colegio, estamos hablando del colegio. Vamos a suponer que nosotros tenemos un pueblo, ¿ya? Vamos a suponer que ustedes tienen un pueblo y ese pueblo no tiene una escuela, ¿no? Y ustedes quieren construir la escuela, el colegio, ¿no? Y tienen sus casitas de la escuela, no hay escuela, perdón, en el pueblo, y necesitan construir una escuela para este pueblo. Entonces, el alcalde gestiona con la municipalidad y el gobierno regional y todos gestionan con el ministerio la construcción de una escuela, diseñan el proyecto y como acá abajo hay un terreno pantanoso, el colegio lo diseña para construirse aquí arriba, ¿no? Por acá arriba. Por acá arriba va a estar el colegio. ¿Ok? Entonces, esta gente que está acá por acá abajo está muy entusiasmada con la escuela. Llega el contratista y empieza a construir acá arriba, ¿no? El contratista construye, pero se da cuenta que no hay un camino para que la población tenga acceso
a esta escuela, ¿no? Entonces el contratista mira su expediente técnico, ¿no? Mira su alcance del producto y se da cuenta que en su expediente técnico, en su alcance del producto, no hay ningún camino. Entonces, el contratista dice, esto es un adicional, ¿no? En obra pública se llama adicional de obra. Pero para que sea aceptado por la entidad pública como un adicional, debe cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos son dos. El primero de ellos, el primer requisito, es que ese adicional, esa obra adicional, sea indispensable para la finalidad del proyecto. Y claro, acá sí es indispensable, sino cómo la población llegaría a la escuela. Sí se necesita el camino de acceso, ¿no? Entonces sí cumple el primer requisito que es indispensable para que se cumplan los objetivos del proyecto. El segundo punto para que sea adicional es que esta obra adicional, este camino de acceso, no se haya encontrado en el expediente técnico. Si este camino de acceso no está en el expediente técnico, entonces sí cumple para un adicional. Cumple los dos requisitos. ¿Por qué debe cumplir que no esté en el expediente técnico? Porque en algún caso podría estar solo una partecita, ¿no? O sea, no todo el camino, sino una parte, imagínense. En ese caso ya no cumpliría como adicional, sino un mayor metrado, ¿no? Porque es mayor el trabajo. En ese caso no cumpliría el caso 2, si es que hubiera una partecita en el expediente técnico, ¿no? En ese caso sería un mayor metrado. Y si el contrato hubiera sido a suma alzada, pues el contratista tendría que ejecutarlo a su costo. Y si el contrato era a precios unitarios, el contratista sí va a cobrar la ejecución de todo el camino porque es a precios unitarios. Entonces se paga lo realmente ejecutado. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera sale el adicional como un cambio en la línea base del alcance, ¿no? Que es el expediente técnico, que es el que te indica todo lo que hay que construir dentro del proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Bien, y como les dije, hay un proceso que es el de recopilar requisitos que ustedes ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es un proceso que ya lo hizo otra persona, ya lo hizo otra entidad, pero es importante que sepan ustedes que hay un proceso de recopilar requisitos, ¿no? Como es el que les acabo de describir, ¿no? Quien recopiló los requisitos de acá lo hizo mal, ¿no? Porque no chequeó que se necesitaba un camino, ¿no? Sino cómo iban a llegar acá, ¿no? Entonces, por eso es importante recopilar todos los requisitos, identificar a todos los stakeholders y ver cuáles son sus necesidades. Que nos olvidemos de un stakeholders y no recopilemos los requisitos puede significar un fracaso o puede generar un conflicto en el desarrollo del proyecto, ¿no? O puede paralizar el proyecto. Por eso es un proceso crucial, es un proceso muy importante. El proceso de recopilar requisitos es un proceso muy importante que se realiza en los proyectos, ¿no? Y eso debe hacerse al inicio, debe hacerse bien, ¿no? Debe hacerse con un buen nivel de detalle. El proceso de recopilar requisitos es muy importante. Entonces, eso ya queda para ustedes, ¿no? A pesar de que ustedes no lo van a hacer, ustedes ya saben dónde encuentran los requisitos, ¿no? En las bases, en los términos de referencia,
caso de los proyectos que ya están listos, que ya está hecha la ingeniería, pues no están ahí, ¿no? En el expediente técnico. A veces sí, el expediente técnico no es que sea perfecto, que falten cosas, es porque de repente pues se olvidaron de poner algún requisito, ¿no? A veces faltan cosas. Y por eso tienen que variarse los expedientes. Por eso aparecen los adicionales. Por eso aparecen los sobrecostos en los proyectos. Por eso aparecen las ampliaciones de plazo. Es así, ¿ya? Como el proceso de recopilar requisitos es muy complicado, pues ocurren esas cosas. Bueno, acá hay un ejemplo de enunciado del alcance para ustedes, para los que quieren leer un poquito más. Y el proceso de definir el alcance también ustedes lo van a hacer. Ya saben que tienen que definir el alcance del producto y el alcance del proyecto. Dos cosas distintas, lo hacen ahí en su acta de constitución, ¿ya? Si no hay espacio para las dos, las crean, ¿no? Uno que indique alcance del producto, otro que indique alcance del proyecto. Y ya saben cuál es la diferencia. Hay que diferenciarlo, ¿no? Hay que entender que son cosas distintas. Ahí son cosas que la mayoría se confunde, ¿no? Cuando escucha definición del alcance del proyecto, piensan que nos estamos refiriendo al alcance del producto. Y no solamente se confunden alumnos, estudiantes, sino también profesionales ya egresados, gente que está trabajando en proyectos, todavía no conocen muy bien esa diferencia que hay entre alcance del producto y alcance del proyecto. Son dos cosas distintas. Bien. Seguimos entonces conversando y ahora pasamos al tema de la WS, o también llamada EDT, ¿no? Como habíamos conversado hace un momento. ¿Qué dice la EDT? La EDT, como les he mencionado hace un momento, es una estructura de desglose, de descomposición del trabajo, de todo lo que hay que hacer en el proyecto, ¿no? Cuando ustedes descompongan su proyecto, tiene que estar ahí tanto el alcance del proyecto como el alcance del producto. Claro, más grande se va a ver el alcance del producto porque es al que más atención le prestamos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una EDT, le tenemos que sacar el máximo provecho, ¿no? Le tenemos que sacar el jugo. Esa EDT nos va a servir para elaborar nuestra lista de actividades. Le podemos sacar el máximo provecho. Sacamos la lista de todas las actividades que vamos a desarrollar en el proyecto, ¿no? Le podemos usar también para crear nuestro diagrama de red, ¿no? Nuestro diagrama de red y ver ruta crítica del proyecto. Después vamos a ver cómo armar un diagrama de red. De la EDT también podemos estimar el personal que vamos a necesitar. Podemos ir haciendo una estimación. Podemos realizar otro tipo de estimaciones, por ejemplo, de otros recursos. Podemos armar nuestro cronograma. Podemos elaborar nuestro presupuesto así a grosso modo, mano alzada. Podemos usarlo para gestionar calidad, para gestionar los riesgos del proyecto,
y para control del proyecto, ¿no? Entonces, el ADT es una herramienta muy útil si es que la sabes usar, si es que le sabes sacar provecho, ¿no? Y esa es una de las, digamos, de las cosas que no se toman en cuenta en los proyectos. ¿Ok? Esa es una de las cosas que no se toman en cuenta en los proyectos. Veamos algunos ejemplos de EDT, ¿no? Esta es una EDT, por ejemplo, del sector petróleo. ¿Qué dice? ¿No? Este EDT, por ejemplo, se ha descompuesto así. Por estudio de factibilidad, etapa de selección, etapa de definición, etapa de ejecución, etapa de operación. Como vemos, este EDT se ha descompuesto por etapas. Los últimos niveles de una EDT son los paquetes de trabajo, ¿ya? Son los entregables. Es el último nivel de una EDT. En una EDT no se deben colocar actividades. ¿Ok? ¿Ok? No se deben colocar actividades en esta EDT, en cualquier EDT, no se deben colocar. También está lo que es la cuenta de control. ¿Qué es la cuenta de control? Son lugares de la EDT donde se puede medir el avance del proyecto, donde se puede medir el alcance, ¿no? El costo, ¿no? Y esa es la cuenta de control. Por ejemplo, una cuenta de control podría ser la definición. Esto de acá también, ¿no? Estas podrían ser cuentas de control. Y también está lo que se llama como paquete de planificación. El paquete de planificación es un componente intermedio que está entre la cuenta de control y el paquete de trabajo. O sea, una cuenta intermedia entre los dos. Puede estar por acá. Ese es un paquete de planificación. Hablando un poquito más de la EDT y yendo a algunos elementos que te puede botar la EDT, tenemos por ejemplo este gráfico, ¿no? El proyecto lo descomponemos en cuentas de control. Las cuentas de control pueden arrojar paquetes de trabajo, y de los paquetes de trabajo, que son el último nivel de la EDT, acuérdense, puedo yo sacar mis actividades y también puedo extraer lo que llamamos diccionario de la EDT. ¿Ok? De ahí sale lo que llamamos diccionario de la EDT. ¿Qué es un diccionario de la EDT? Vamos a ver, un diccionario de la EDT nos muestra los atributos de ese paquete de trabajo. ¿Cuáles son los atributos de un paquete de trabajo? Vamos a verlo acá antes de ver ese ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un diccionario de una EDT, ¿no? Que va a su número de DI, a qué cuenta de control pertenece, cuándo fue su última actualización, quién es el responsable. Se pone una descripción, ¿no? De qué trata, cuál es el criterio de aceptación por parte del cliente. Tiene que estar así, bien definido, ¿no? ¿Cuáles son los entregables principales? ¿Cuáles son sus supuestos? ¿Qué recursos asignados tiene esa EDT? ¿Cuál es su duración? ¿Cuáles son sus hitos? ¿Y cuál es su costo? O sea, el presupuesto de esa EDT, ¿no? Esos son algunos atributos que tiene el diccionario de esa EDT, ¿no? Y así por cada EDT tiene su propia ficha, ¿no? Vamos creando cada ficha para cada EDT. Esa es una buena forma de, de ir gestionando los proyectos, ¿no? Ahora, ¿todos los proyectos se gestionan así? No, no, no todos lo hacen, ¿no?
Es una forma de hacerlo. Acá vemos otro ejemplo de WS, y en estos ejemplos de WS que ustedes están viendo, no estamos poniendo, por ejemplo, no estamos definiendo muy bien lo que es el alcance del producto, el alcance del proyecto, como se habrán dado cuenta, ¿no? Pues son proyectos grandes. Acá, por ejemplo, tengo en el caso del hotel, tengo construcción, tengo puesta en marcha, tengo servicios, paisaje, marketing, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus paquetes de trabajo y seguramente este de acá, este solo podría ser todo un proyecto, ¿no? Y este tener su propio EDT, ¿no? Este podría tener su propio EDT. Este también, ¿no? Su propio EDT, así grande. Algunas recomendaciones dadas para elaborar una EDT son que la EDT, como lo vuelvo a repetir, no incluye actividades, solo entregables, solo paquetes de trabajo. Cada componente de la EDT debe ser un producto, ¿ya? O un servicio verificable. La regla del 100%, todo el trabajo en un nivel inferior debe sumar el 100% de su componente superior. ¿Ya? Esa es una regla de las EDTs. También hay que tener en cuenta el tema de la planificación gradual. No es necesario descomponer todos los paquetes de trabajo, ¿no? De repente el proyecto es tan grande, como por ejemplo, imagínense construir un proyecto de 5.000 millones de dólares, donde es tan grande, que si yo armo todo un EDT a todo detalle, pues no me va a servir de mucho, ¿no? Porque es muy grande. No puedo gestionar algo que sea muy grande, tengo que poder mirarlo para poder gestionarlo bien. Entonces, puedo ir descomponiendo de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones que se dan para elaborar una EDT. Y aquí hay un ejemplo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo donde nos dan un proyecto que se llama Proyecto X, ¿no? Y nos piden armar el EDT, graficar el EDT en base a estos datos que están acá. Nos piden también cuál sería la duración del proyecto. En base a esta información que está acá, nos dan la duración. Si ustedes se dan cuenta, nos están dando la duración para cada paquete de trabajo. Ahí está. Entonces nosotros vamos a armar la EDT y vamos a responder a las preguntas que nos están dando acá. Grafique la EDT, cuál sería la duración y elabore el EDT de un proyecto real, ¿no? Eso es lo que ustedes van a hacer, pero para la semana 4, ¿no? Así que todavía no se preocupen, estamos semana 2, todavía es en la semana 4. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir un Excel y acá en el Excel voy a armar esta EDT. Vamos a armarlo por acá. Entonces acá voy a poner así, proyecto X. Voy a hacer crecer un poco la letra. Así. Ya, y por acá tengo, por ejemplo, el entregable 1. Le voy a poner así, entregable 1. Y voy a copiarlo acá así, entregable 2, entregable 3, entregable 4. 2, 3, 3, 3, 4. Estoy construyendo mi EDT. El 1 dice que tiene 3 paquetes de trabajo. Tiene el paquete 1.1, 1.2, 1.3. Y el entregable 2 tiene el 2.1, el 2.2, nada más. Y el 3 tiene el 3.1
en 3.2. Listo. Entonces le voy a dar unos cuadritos para que se aprecie mejor esto. Vamos a ponerlo así. Listo. Y mi proyecto X también. ¿Ya? Entonces así. Y le vamos a dar por acá alguna forma. A ver. Vamos a darle así. Así. Seguimos con la forma por acá. Seguimos así, más o menos, ¿eh? Ustedes, claro, lo van a hacer bonito en un software, ¿no? El uno viene por acá así, así, acá también. Este viene así, acá también. Hay un software que se llama WS Chart Pro, donde se puede dibujar organigramas, se puede dibujar también WS, pero también lo podemos hacer en el Primavera. Entonces ya hice lo primero que me dicen, grafique la EDT del proyecto, así sería, ¿no? Ya grafiqué la EDT. ¿Qué más me piden? ¿Cuál sería la duración del proyecto? Entonces, para ver la duración del proyecto, de repente digo yo, este, este de acá tiene 30 días, este tiene 15 días, este tiene 15 días, perdón, este tiene 15 días, este de acá tiene 20 días, este tiene 10 días, este tiene 10, 5 y 5. Y el paquete de trabajo 4 tiene 45 días. Me piden la duración del proyecto. ¿Cuál sería la duración del proyecto en base a estos datos? ¿Quién sabe? ¿Alguien me puede decir cuál es la duración del proyecto en base a esta información? A ver, ¿qué dicen ustedes? Buena pregunta, Silvana. Justo ahí está la respuesta. Justo en lo que dice Silvana está la respuesta. Sí, sí, Silvana se está preguntando cuándo se cumplen los plazos, ¿no? Justamente porque para yo dar respuesta a eso necesito saber cuál es la secuencia, ¿no? Si cuando acaba 1.1 empieza 1.2, es decir, lo que me está preguntando Silvana es esto de acá, para los que no lo vieron, ¿no? Para los que no lo vieron, si este es 1.1 y acá menciona que el 1.1 dura 30 días, 30 días, voy a poner 30. Si es así, y el 1.2 sigue por acá y dura 15, y el 1.3 sigue por acá y dura también 15, ¿no? Y de repente estos están así, ¿no? Y de repente entre el 1.1 y el 1.2 hay 30 días. De repente en el 1.2 entre el 1.3 hay 40 días. Entonces todo este paquete de trabajo, todo este entregable demoraría 30 más 30, 60 más 15, 75, 80, 90, 130 días. Solo el paquete 1 demoraría 130 días. Y si estuvieran así, en paralelo,
que estuvieran así en paralelo, si fuera otra la situación y estuvieran así en paralelo. El 1.1, el 1.2 acá y el 1.3 por acá. Podrían estar así. Este demora 30, este 15 y este 15. En ese caso, demora 45, ¿no? 30 más 15, 45. Entonces, para responder la tercera pregunta, la segunda pregunta, ¿cuál es la duración del proyecto? Yo necesito saber cuál es la secuencia de estos paquetes de trabajo, al menos saber la secuencia de las actividades que hay dentro de estos paquetes de trabajo. Si no tengo la secuencia de los paquetes de trabajo o de las actividades, no puedo saber la duración del proyecto. No puedo saber. En base a estas estimaciones no puedo. Entonces necesito construir un cronograma. Pero acá no me dan información de cómo están secuenciados estos paquetes de trabajo. Eso es lo que falta. Entonces estuvo bien la, la pregunta de Silvana, ¿no? ¿Cómo consiguieron para decir si realmente empieza uno después el otro o cómo están enlazados? Entonces eso es un proceso más que hay del tiempo, ya, ¿no? En la gestión del tiempo. Hay que secuenciar las actividades en forma correcta, como cuando ustedes van a hacer una columna. Entonces, antes de hacer la columna necesitan parar el fierro, ¿no? Ponerle la cimentación, después del fierro ponerle el encofrado, después de encofrar iniciar el vaciado, ¿no? De la columna. No pueden vaciar sin antes haber encofrado. Necesitan una secuencia de actividades para poder terminar la actividad. Entonces dependemos de eso, dependemos de la secuencia. Necesitamos la secuencia, no podemos fijar una duración. Sin embargo, si yo pusiera dinero en vez de días, o sea, si le pongo este 1.1, 20 millones, este 40 millones, este 50 millones, ahí sí se cumple la suma, ¿no? Ahí sí se cumple la suma de esos tres paquetes de trabajo, la suma sería el de aquí, ¿no? 50 más 30 más 20 serían 100 millones, 100 millones de arriba. En ese caso sí se cumple. En el caso del tiempo, no se cumple porque requiero de los plazos de ejecución. ¿Ok? Para tener en cuenta eso, no es igual. No es igual una EDT que un cronograma. No es lo mismo. Se necesita el cronograma para poder sacar la duración de un proyecto, ¿no? Bien, señores, pues habiendo terminado el alcance de hoy, el tema de hoy, ya me toca pasarles alguna información referente a estos temas que hemos ido tocando a través de Silvana para que les pueda compartir a todos ustedes y, y bueno, y, y- y lograr el éxito de su trabajo parcial, ¿no? Que es entregar a tiempo todo. Y bien, ¿no? Entregarlo bien sobre todo, entregarlo bien. Bien, señores, es un gusto haberlos encontrado una vez más. No sé si tengan preguntas finales. Adelante. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucha? Sí, Quería presentar, profesor, sobre el proyecto que vamos a avanzar en nuestro grupo para que lo pueda ya. validar. ¿De qué es tu proyecto? Del puente Santa Lucía, que está ubicado en la ciudad del Cusco.
¿De qué trata? ¿Qué es? Ya es la ejecución del proyecto de la construcción de Santa Lucía que fue aprobado por Provías del MTC. Es una carretera. Sí, que conecta dos distritos. ¿Ya? ¿Y cuánta longitud tiene? Pero está bien, si es una carretera, está bien, una carretera es interesante. Me imagino que tendrá pues más de 5 kilómetros. Me imagino, ¿ah? Si tiene un poco menos, también está bien. Yo creo que tiene más. Y, y lo importante, un puente o una carretera es. Es un Es puente, un puente, profesor. profesor. Puentes. Ah, ya, está bien. Un puente está bien. Si podría Está bien. proyectar mi expediente técnico, profesor, si se puede. Ah, ¿quieres proyectarlo? A ver. Ya, Sí, profesor. ya. Puede ver mi pantalla, profesor. Sí, Ya, este es el expediente técnico, en las cuales consta de análisis de precios, calendarios, documentos, equipamientos, todos los requerimientos, y en la cual tenemos una memoria descriptiva. El proyecto es la creación del puente Santa Lucía con sus diferentes accesos, que está ubicado en la ciudad del Cusco. ya. Está bien. Ahí Y acá tienes está el todo. puente. Claro, algunas cosas te van a faltar, pero ya las tienes que ir Y estos son los buscando. planos, profesor. Magnífico. Está bien. Y este es Tienes, el tienes perfil. todo, está bonito. ¿Dónde has conseguido eso? Ya es el amigo, es un amigo que está trabajando en Provías, descentralizado, en la ciudad del Cusco. Y Ya, me está brindó bonito. este expediente técnico. Está bonito, Jan, tu proyecto. Entonces, Empieza a trabajar todo lo que estamos viendo, empieza a mirar la información que tienes ahí para que vayas sacando, ¿no? ya, profesor. Listo, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego.